Bueno, yo en principio soy maestro de educación física, profesor de educación física. Vivo en una ciudad que se llama San Antonio de Padua, en la provincia de Buenos Aires, y que acá en Argentina se conoce como AMBA, Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Soy licenciado, además licenciado en educación física, tengo un diplomado superior en gestión educativa, soy entrenador mundial de atletismo, nivel 2 de la World Athletics, soy entrenador nacional de fútbol, miembro de la Academia Olímpica Argentina, entre las cuestiones más relevantes de mi formación, y después en el campo profesional soy director de una escuela de nivel secundario en la gestión privada, soy docente de educación física de nivel primario, secundario y de nivel superior en un profesorado de educación física. Y también coordino el área de educación física en una escuela en el nivel inicial, primario y secundario. Así que llevo 20 años de docencia trabajando en esto y bueno, ese es un poco mi hoja de vida, mi currículum. Totalmente, uno bastante amplio. Bueno, pero acordate que vos me contabas que estás ahí formándote, yo digo que cualquier docente con cariño a la profesión también lo puede llegar a hacer de la misma forma. Totalmente, y con bastantes ambiciones. Y con bastantes ambiciones, exactamente. Bueno, ya que nos has contado un poco vos, ¿qué tal ha sido la experiencia en este último, podemos decir, 6, 7, 8 meses con todo ese tema del COVID, de la enfermedad, de la pandemia, de la cuarentena en la que todos hemos estado observados? ¿Qué tal ha sido la experiencia desde tu parte, desde tu vista de educador físico? Bueno, ha sido, te diría, compleja, porque aquí en Argentina entramos en el aislamiento social preventivo, que se llama, el ASPO, entramos en el 19 de marzo, digo ASPO porque es Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, esas son las siglas. Y el 19 de marzo comenzó el aislamiento, y como profesor en la escuela primaria había tenido solamente 2 encuentros con los niños. Yo soy docente en tercer año de la escuela primaria. Y aquí el primer encuentro que tiene con los alumnos cuando inicia el ciclo es en el aula, porque ahí le contamos quiénes somos, cuál es el proyecto que tenemos, de qué manera vamos a trabajar, cómo vamos a cuidar su salud con la ficha de salud que los papás llenan, en fin. Entonces con ellos tuve un solo encuentro práctico nada más, como para conocer a los niños en el movimiento, con un juego, aperturando la educación física anual. Y después no los volví a ver. Eso en la escuela primaria. Así que prácticamente hemos transitado ya más de 8 meses en la forma virtual. Con los muchachos y las muchachas de la secundaria directamente no lo vimos nunca, porque aquí el ciclo comenzó el 12 de marzo, es decir, no tuvieron una semana en la escuela y nos mandaron a casa todos. Y en el nivel superior tampoco. De modo tal que he conocido a muchos de mis alumnos a través de la experiencia virtual. Y te diría, fue difícil porque uno es educador del movimiento, uno es educador de la expresión del movimiento en toda su dimensión, ¿no? Lo que implica moverse en toda su dimensión. Y educar el movimiento a través de la virtualidad realmente no es lo nuestro, porque somos del campo práctico. Bueno, realmente la virtualidad en sí no es algo nuestro, sin embargo... No es algo nuestro, pero como sucedió en el mundo entero, tuvimos que salir a buscar recursos y tuvimos que innovar. En ese innovar, te cuento que anoche yo diserté en un congreso sobre el uso excesivo de la telefonía celular en los adolescentes, un estudio de campo que hice durante más de un mes con resultados muy, muy buenos, y que no me quedé solamente con lo que me decían los resultados, sino que ese impacto me permitió seguir innovando, aprendiendo a innovar con el uso de las tecnologías dentro de la educación física, porque ese es el adolescente, ese es el infante que sale de la primaria y adolescentes que tenemos ahí en ese rango, que está muy metido hoy en la tecnología. Entonces, nada, de educación física, como sucedió en el campo de los deportes de alto rendimiento, en el campo de aquel profe que gestiona actividades en forma privada, que tuvieron que salir a mostrar su movimiento a través de videos, de redes sociales, y tuvimos que innovar. Tuvimos que trabajar para llegar al alumno y hacerlo mover en casa, o de jerarquizar
nuestro currículum anual para saber que con ese currículum hacia dónde queríamos apuntar en un mecanismo completamente diferente. Totalmente. Que fue el del COVID. Sí, ha promovido increíblemente lo que es la innovación. Yo hablaba con otros profesores de distintos países y me decían cosas que a mí no se me han ocurrido. Yo les contaba a ellos cosas que yo he hecho que a ellos tampoco se me han ocurrido. Entonces, realmente, si nos dimos cuenta entre todos que realmente la innovación era lo que iba a poder llegar a que nuestra materia, nuestra asignatura, pues siguiera adelante, ¿verdad? Y creo que no solo nosotros, sino a nivel general con toda la docencia en sí. Entonces, claro, porque vos como docente y tu pedagogía, tu innovación pedagógica siempre tiene que ver con la propuesta del movimiento. Y aquí eso como que se frenó, entonces tu innovación pedagógica tenía que ver con otra cosa, con una apertura y sobre todo con tu apertura como docente y con tu capacitación también para saber cómo vamos a innovar. Yo le decía a un grupo de profes también de Latinoamérica, les mostré un video donde hay niños de Sudáfrica bailando. Y le decía, profe, ahí no hay que innovar nada, porque ahí el movimiento es parte de una cultura del movimiento, porque ahí no hay TikTok, no hay redes sociales, no hay Wi-Fi, no hay Internet. En el África el 45% del continente africano tiene nada más uso de redes. O sea que más de la mitad sigue moviéndose y tiene que ver con lo cultural. Entonces es un hecho trascendental. Ahora, ¿qué pasa en otros lugares donde los niños, hoy llamados sujetos derivados de la tecnología, y les dicen 4D, los niños son 4D y tienen poca capacidad cognitiva, y vos eso subestimar un poco a los niños también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde la educación física no subestimar e innovar con lo que ellos tienen? Totalmente, o sea, totalmente. ¿Cómo haces comúnmente un docente para innovar con la educación física? ¿Cómo haces comúnmente? Tienes que llegar tú para innovar. Si tú no eres capaz de innovar, él no se va a innovar. Entonces, él no se va a motivar, no se va a vincular. Y acá pasa lo mismo con la tecnología. Así que fue bien difícil, fue bien difícil. Sin embargo, creo que la capacitación también llegó a que todo esto, ya que pues en nuestra área es muy usual que haya una capacitación constante, ¿cierto? Sin embargo, creo que ha hecho que apresuremos todo y que realmente intentemos seguir capacitándonos para lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que es la innovación. Sí, yo tengo un concepto siempre sobre la capacitación que me ha permitido aprender mucho. Yo digo, puedes tomar una capacitación de la cual sabes mucho, y vas a decir, ya todo esto lo sé, pero seguramente va a haber algo nuevo que vas a aprender ese día en eso que sabes también. Y es así. Entonces, del tiempo de la pandemia te diría que desde el mes de mayo para acá llevo hecho más de 45 simposios, seminarios, conferencias, y obviamente escuché cosas repetidas, pero también escuché cosas increíbles. Y si hay algo de lo cual le tenemos que agradecer a la pandemia, es eso, lo que acabaste de decir, la posibilidad de capacitarnos. Porque en la normalidad nos capacitamos menos. Entonces, si podemos potenciar la capacitación nuestra, bueno, está perfecto. O sea, en ese aspecto te diría, no es tan malo lo que nos está pasando si lo miramos con un dejo profesional de la educación física. Totalmente, totalmente. Y es como vos me decías ahora, y creo que no había analogía mejor, que fue una real cachetada lo que nos dieron con esta pandemia. Acá en Argentina decimos, yo no sé ahí en tu país, pero creo que en Latinoamérica, después de hablar mucho, ya te digo, desde mayo para acá, con muchos profes de Costa Rica, de México, Ecuador, Honduras, yo les cuento que en la Argentina muchos profes de educación física siempre están en la zona de confort. Y la zona de confort es, aquí en Argentina, empieza la clase, le doy la pelota, que jueguen a la pelota, y no doy mi clase. Entonces, yo a mis alumnos en la formación les digo, vos sos un ser humano, vos tenés derecho a estar cansado, a llegar cansado a una jornada de trabajo. Lo que no tenés derecho es a estar cansado siempre en tu jornada de trabajo, porque ahí lo que haces es estar en la zona de confort, valerte de que eres el profesor y de que el niño no aprende en tu clase, digo, y ahí cambia. Entonces, esa zona de confort hoy, si no cambia es porque no queremos, porque hoy estamos en casa. Entonces, aprender hoy es una posibilidad.
y te digo, aprender cosas increíbles con gente que sabe mucho y está favorecido, ¿sí? Totalmente, totalmente. ¿Qué tal has visto pues la actitud de los niños con esta nueva modalidad? Bueno, ahí te voy a decir algo importante, y te lo digo por una experiencia de vida, porque yo crecí en el campo, ¿sí? Yo vivo en la gran ciudad hoy, pero yo crecí en el campo. Entonces yo veo a los profes muy preocupados por qué voy a hacer con aquel que vive en una zona desfavorable y no le llegan, no tiene internet. Y yo les digo, profes, esos niños la están pasando mejor que los que viven en la ciudad, porque esos niños tienen experiencia natural de movimiento. Y yo te lo digo por una experiencia de vida. Yo donde me crié no había ni siquiera electricidad. Entonces yo vivía saltando, brincando ahí, corriendo. ¿Sí? Yo hice las 3 habilidades motoras básicas solo. Correr, saltar y lanzar, naturalmente. Entonces, los chicos que tenemos en la gran ciudad, Elías, no la están pasando bien, pero no la pasan bien porque tienen ganas, no la pasan bien porque han perdido mucha libertad. Vos sabés que el latinoamericano es un sujeto, es un ser social, entonces por naturaleza muy social el latinoamericano. Entonces están todos encerrados, confinados. Estamos atravesando en Argentina, por ejemplo, un gran problema en lo económico hoy al margen del COVID. Hay situaciones muy tristes. Se ha abierto una brecha muy fuerte entre la clase media y la clase obrera y la clase pobre, porque la economía ha explotado. Entonces, los chicos necesitan. ¿Cómo están ellos hoy? Te diría, muchos están muy motivados, tiene que ver con la familia a veces que los motiva, y muchos están muy desanimados, con mucha familia que no sabe cómo motivar, que no sabe cómo hacer. Muchas veces hablas con los papás y te dicen, yo ya no sé qué hacer. Y yo le contesto, usted tiene que poder hacer. Porque si usted no puede hacer, el niño tampoco va a poder hacer. Entonces, te diría que igual yo manejo un grupo como profe de 110 adolescentes. Y me di cuenta a lo largo de estos meses que si vos sos un gran motivador, lo vas a tener siempre vinculado con vos. Totalmente. Y el comportamiento va a ser tal cual como era en la normalidad. Así que mi forma de mirarlo es eso. A mí me funciona. Si me preguntás, profe, ¿pero usted? A mí me funciona. Yo doy clases de modo sincrónico y asincrónico, y en mis clases sincrónicas tengo gran presencialidad de mis alumnos. El único problema que afrontamos en Argentina es que los alumnos no te aperturan la cámara. Es un gran problema ese, porque le das clase a un montón de puntos negros y la verdad que no sabes si te están escuchando o no te están escuchando. Pero ahí es cuando el docente también tiene que ser muy, muy vivaz, muy creativo. Yo cuando va promediando mi clase le digo, Elías, ¿de qué estábamos hablando? ¿Estás de acuerdo? Y me doy cuenta si Elías está escuchándome o no. Pero en el resto creo que lo venimos trabajando, te diría bien, pero no, es mi caso, o sea, es mi caso. Hay mucha desigualdad en esto también, ¿me entendés? Pero lo vienen llevando bien desde el campo de la educación física, siempre y cuando tu propuesta sea interesante. Si no, es redundante el tema, ¿no? Es lo que íbamos hablando hace rato. Si tu propuesta no es interesante, y ya, no van a conectarse, ¿sí? Pero yo he logrado hacer con mis alumnos hasta una activación de una rutina física que la armamos juntos. La armamos juntos, porque cada uno eligió, por ejemplo, un ejercicio para el tren superior, para la zona media y para el tren inferior. Y lo fuimos socializando en una plataforma que se llama Moodle, donde cada uno podía entrar y podía elegir qué quería hacer en el tren superior, qué quería hacer en la zona media, y tenían que aperturarse a filmarse un video durante una semana, trabajando y mostrando los ejercicios y cargándolo a esa plataforma donde solamente tengo acceso yo como docente. Entonces, eso es genial. Y que te digan, profe, quiero cambiar tal ejercicio por el otro, porque, bueno, pero tiene que ver siempre con el docente. Y creo que ahora más que nunca. Totalmente. Creo que en estos, pues normalmente, o bueno, antes de esta nueva normalidad, siempre había habido como una relación muy, ¿cómo decirlo? Muy personal, tal vez,
de a uno contra uno, ¿verdad? De profesor contra estudiante. Sin embargo, creo que gracias a esta nueva normalidad se ha visto involucrado más ya lo que es la familia, ¿cierto? Entonces ya no es solamente el profesor poniéndose de acuerdo con el estudiante para entregar un trabajo, sino que ya vienen los padres de promedio, los hermanos mayores, etcétera, 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 para poder llegar a ser como un triángulo donde haya una enseñanza significativa para el pequeño. ¿Qué tal has visto a las familiares? ¿Qué tan bien o qué tan mal has visto a las familias más que todo puntualizando la educación física? Bueno, qué buena pregunta, qué gran pregunta, porque yo te diría que encontrás un porcentaje de 50 y 50, si querés. tenés familias que te respetan y te valoran mucho y que aperturan muy bien con vos, y otros como que no. Y eso, ¿sabés con qué tiene que ver? Con que lamentablemente también, y es algo que a mí me duele porque yo soy un apasionado por la educación física, o por la cultura del trabajo físico, es porque en mi país, lamentablemente, la educación física está como despreciada, está como desvalorizada. Y yo, que soy director de un colegio, que soy coordinador en el otro, permanentemente estoy sentando la base de la importancia. Dentro de la currícula de una escuela, la educación física es un área curricular. Entonces, cuando vos lo pones en tabla de comparación, es como la matemática, como la lengua, como la geografía, la historia, como la... Y bueno, entonces, siempre yo quiero partir del centro, que es el profesor de educación física. Y ahí está esto, ¿no? Y que también te tiene que acompañar la escuela. La escuela tiene que lograr consolidar, lograr hacer una base sólida. Que hoy te digo que siento, yo te lo dice este profesor, no es que sea tal cual, pero es mi visión, con un campo amplio de experiencia, que hoy necesitamos volver a empoderar también la escuela, volver a empoderar la escuela en mi Argentina, con un nivel de respeto hacia la escuela. Hay muchas familias que se dirigen mal hacia la escuela hoy, en el marco del COVID, lamentablemente. O sea, hay como una fricción. Vos dijiste recién algo así, uno contra uno, y muchas familias están como contra la escuela, ¿no? Como que todo lo que la escuela comunica es malo, como que lo hace mal, como que si la familia sabe y te dice cómo tenés que trabajar, te indican a vos cómo tenés que trabajar. Y hay como una falta de respeto hacia la autoridad, no a la autoridad, a la figura del profesor, ¿sí? Entonces, tenés un 50 y un 50, porque también tenés familias que valoran mucho tu trabajo. Uno de los indicadores, por ejemplo, mirá una experiencia. Hace 2 semanas, dando una clase, por la virtualidad, había una mamá filmándome la clase. Y vos decís, ¿qué hace esa mamá filmándome la clase? Pero bueno, yo tengo que estar tranquilo porque la propuesta es noble, la propuesta es pedagógica. Y ¿sabes qué me sucedió después? Que esa mamá me mandó en un video, con música, con título, la clase que yo había dado en forma virtual. Y ese fue un gran regalo para mí como profe. Que alguien tenga esa mirada y que valore tu trabajo es un gran regalo. Lo que pasa que en este momento, te diría, ese tipo de familia es el porcentaje menor. El porcentaje menor. Y tiene que ver con una cultura de la educación. Totalmente. Cuando... Totalmente. De hecho, yo, hablando con otros profesores, ellos me comentaban pues la misma problemática, ¿verdad? Que siempre se nos ha subestimado como materia, como asignatura, a la educación física, a las artes plásticas, a la educación musical, etcétera, etcétera. Y que realmente, gracias a esto, muchas familias se han dado cuenta que estas asignaturas realmente tienen una importancia muy grande sobre la sociedad en sí. Te cuento, aquí en Costa Rica, pues pasó que empezó esto del COVID, y siempre había una cultura ciclística muy grande. No era exageradamente grande, pero sí vos puedes ver en los fines de semana, más que todo, muchos ciclistas en la calle, andando por montañas, andando por senderos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que 2 o 3 meses después de que empieza la cuarentena,
resulta que ya en los ciclos, en los lugares donde vendían bicicletas, en los lugares deportivos, ya se habían acabado las bicicletas. Ya no había más bicicletas porque todo el mundo había comprado bicicletas para empezar a andar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es que, bueno, en este caso, que la familia se haya dado cuenta de este mal? Y yo creo que a nosotros tal vez no nos debe como puntualizar ese tema de si van a hacer o no ciclismo, sino que tengan la preparación, por lo menos teórica o por lo menos la preparación básica, para poder llegar y decir, bueno, hoy voy a hacer tantos kilómetros, voy a hidratarme de tal manera. Y creo que eso es parte de lo que nosotros debemos hacer y es parte de la importancia que tiene la educación física dentro de todo el ámbito de enseñanza y de docencia. Claro, aquí un poco lo que vos decís le llamamos intrusismo. ¿A qué sentido le decimos intrusismo? Cuando uno ve que en la sociedad vas a un parque y hay una persona dirigiendo un grupo. Aquí en Argentina, como ahí en tu país es un boom el ciclismo, aquí es correr, el running. ¿Sí? Correr. Running, porque los argentinos somos muy fáciles de tomar conceptos con lengua inglesa. No, acá también, así que... Aperturamos, ¿sí? Run, runner, running, correr, ¿sí? Y entonces, bueno, vas a un parque y ves a una persona y ahí con silbato, con anteojo y ahí, ves que viene y te das cuenta que no es profesor de educación física, no es idóneo y hay mucho intrusismo aquí, hay mucho intrusismo. Entonces, yo coincido plenamente con vos, digo, ¿qué ha pasado? Que ves a familias que por ahí las conocen de la escuela, sí, pero a esta persona le hacen caso y está todo bien, y cuando vos que sos el formador estás en la escuela, no, está todo mal. En la escuela un niño sale en la normalidad, sale un poco rojo porque hizo actividad física, está cansado, y a veces el papá te dice que has hecho un exceso de trabajo físico con el niño. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? Y yo siempre elijo, primero, Elías, elijo volver al centro de la cuestión, que es el profesor de educación física, ¿no? Porque también una de las cuestiones que he aprendido aquí es que el docente de educación física tiene que transformarse políticamente. Mira qué palabra, se tiene que transformar políticamente. ¿Y qué sería transformarse políticamente? Que tiene que darle una jerarquización a su profesión, se tiene que hacer profesional definitivamente en el campo de la educación física y poder trabajar desde ese rol profesional dentro de la escuela, empoderarse, eso es hacer política, pero empoderarse ¿con qué? Con el trabajo, con lo pedagógico, no empoderarse porque sí, no te empoderes tocando un silbato, no, empodérate trabajando la educación física. Recién dijiste algo muy importante, que me gustó mucho, ¿no? Y que tiene que ver con lo que permite la educación física, y es el trabajo de las inteligencias múltiples. Entonces, cuando aperturas un movimiento que tiene tiempos de acciones a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, esa es la lógica matemática, cuando tengo que contar un tiempo, ¿no? O una cantidad de movimientos hacia un lado o al otro. La escritura, la danza, o sea, el movimiento de danza, la inteligencia naturalista, cuando nos aperturamos al medio, la inteligencia que te permite lo expresivo. Hay 9 inteligencias múltiples, eso es claro y es histórico. Entonces, desde el campo de la educación física tiene que producirse eso. ¿Me entendés? Desde el campo de la educación física. Yo hice un ensayo hace 2 clases en la pandemia que tuvo que ver con un juego. Jugamos al béisbol online. Y sabes que cuando le dije eso, se levantaron 3, los perdí en la cámara y volvieron con la gorra al costado y con un bate de verdad. Y dije, no, bate de verdad no, en casa, vamos a romper algo. Imagínate. No, el bate es el brazo. Entonces, yo sí tenía que, mira, aquí este es mi cuarto de trabajo. Yo sí tenía una pelota para hacer el gesto de lanzar. Y trabajar, va a lanzar el profe, y va a batear Elías, y había dado la consigna, entonces Elías simulaba el bateo y tenía que saltar en el lugar. Sí, y contar los saltos. Y ahí estoy trabajando su noción de espacio-tiempo, su noción corporal y la lógica matemática.
Entonces saltar y contar. Y del otro lado, los contrarios tenían que dibujar una figura geométrica. Empecé, por ejemplo, con un círculo. Cuando todos mostraban el círculo, out para Elías. Entonces, ¿cuántos saltos hiciste, Elías? 15. ¿Cuánto dijimos que valía una carrera? 5 saltos, profe. ¿Cuántas carreras tiene Elías? 3 carreras tiene Elías. Y ahí yo iba anotando. Y lo haces pensar y razonar. Les hice hacer círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados. ¿Sabes cómo terminó el juego? El juego terminó así. Bateaba un equipo y el otro tenía que dibujar un auto. ¡Wow! Y no dije nada. Un auto. Y bueno, ¿y sabes una cosa? Cuando terminó el juego les dije que con las figuras geométricas que habían dibujado primero podían hacer el auto. Y cuando se dieron cuenta dijeron, ¡wow! Empezaron a figurar los cuadrados, los triángulos, los rectángulos y los círculos y eso es un trabajo de inteligencia múltiple. ¿Está? Entonces, digo, eso se puede aplicar en cualquier campo. Lo que pasa es que para poder transformar, aquí en Argentina a veces decimos que uno tiene que estar un poco loco. Sí, mira, qué curioso porque pues es parte de esto mismo que hemos hablado de la innovación. Y creo que eso es la base de todo lo que estamos haciendo hoy en día nosotros como profesores, como profesionales en el área, ¿verdad? Yo comentando voy a seguir con otros profesores, resulta que ellos me contaban de algunas experiencias, algunas anécdotas que ellos habían hecho y que realmente eran muy, muy ricas. Sin embargo, creo que lo que yo les comentaba era que de alguna u otra forma a veces nosotros queremos los resultados así. Voy a hablar de nosotros como profesores de educación física, pero no sé, tal vez los demás docentes, que queramos los resultados así. Entonces, estamos en una clase y, bueno, yo te voy a enseñar a saltar bien, ¿verdad? Entonces vamos a saltar bien, pum, 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 la clase, listo. Yo dije, bueno, ya aprendieron. Pero realmente no hay un aprendizaje significativo, sino que pasó una clase y ahí quedó. Y el niño sabe saltar, pero no sabe saltar bien. Claro. Sin embargo, yo me he dado cuenta dando clases en un proyecto en el cual yo soy profesor, que realmente el otro día hubo un niño que me corrigió a mí. Yo doy clases de béisbol, doy clases de voleibol, todo lo de virtual en este momento. Y resulta que, bueno, yo les explico a los niños las técnicas de animales. Entonces, para no explicar que los 2 dedos tienen que ir así y el dedo pulgar tiene que ir debajo de la bola, pues es la técnica de la serpiente, ¿cierto? Entonces les estaba comentando que tenía la técnica de la serpiente, la técnica del águila para hacer la retracción para lanzar, y la técnica del elefante, que va siempre hacia adelante, ¿cierto? Entonces llego yo y digo, bueno, la técnica de la serpiente, vamos a hacer la técnica del elefante y la del águila. Resulta, me llega mi profe, se equivocó. Yo, ¿dónde me equivoqué? Y me explica que me equivoqué en esto y lo otro y aquello. Y ahí me di cuenta y me llenó muchísimo saber que realmente estaban aprendiendo. Y creo que esos pequeños aprendizajes son lo que a nosotros nos debe estar llenando en este momento y nos debe estar motivando aún más a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros acá en Argentina eso le llamamos aprendizaje significativo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, referido a eso, también te cuento que me pasó algo muy interesante con los muchachos y las muchachas. En este tiempo la Argentina cierra el ciclo el 4 de diciembre. Estamos muy cerca de cerrar el ciclo. Y generalmente yo que vengo también trabajando mucho la concepción de los valores del olimpismo dentro de la educación física, el juego limpio, el espíritu sano, no el dopaje. Estamos haciendo en este momento con los muchachos y las muchachas de la secundaria un trabajo sobre dopaje y calidad de vida. Y entonces el otro día yo les contaba que si se habían puesto a pensar lo que era la manipulación genética, entonces como dopaje. Y le digo, piensen, hoy se prevalece en el deporte la altura. Mientras más alto es el deportista, mejor es para cualquier deporte. Después vemos cómo se adapta, pero esa es la tendencia a buscar altura. Entonces le digo, ¿ustedes se imaginan
a los países asiáticos en el básquet con jugadores de 2 metros de altura? ¿No se imaginan? Piensen. Y me apertura el micrófono uno y me dice, profe, en China, Yao Ming, que jugó en la NBA, fue producto de que hubo un convenio para que 2 personas tuvieran un niño que tuviera determinada altura, y ese Yao Ming. Y me quedé con la boca abierta, porque entiendo que enganchó el tema y conoce el tema. Ajá. Y también me pareció sumamente práctico, un feedback del aprendizaje. Y eso también se llama innovar, porque permite ser receptivo del aprendizaje también. No todo es enseñar. Totalmente, totalmente. Hay veces que a uno pues le cuesta que realmente ese aprendizaje sea para ambos lados, ¿cierto? Que sea recíproco. Que a veces a uno se le olvida ese detallito y que debe ser recíproco, y que realmente también los niños son una fuente increíble de aprendizaje, los estudiantes en sí. Sí. ¿Sabes también dónde se marca mucho aquí el aprendizaje recíproco? Cuando cualquier escuela le permite a los profesores de educación física que los estudiantes vengan a practicar a nuestras escuelas. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy convencido que no es lo mismo la pedagogía que yo aprendí cuando estudiaba en el profesorado a la que vos estás aprendiendo ahora. Y yo estoy convencido, y si abro mi cabeza, que vos tenés muchas cosas para enseñarme, aunque yo ya me he recibido. Entonces, ese es el feedback, y permitir dejar que el otro te enseñe. A mí me ha pasado en la experiencia práctica de ver acá le llamamos practicantes a los estudiantes de educación física. Me ha pasado de ver practicantes y hacer ejercicios o juegos increíblemente motivadores, y que yo no los conocía. Entonces digo, wow, qué bueno. A mí me gusta mucho de ser creativo, ¿no? Entonces, no ir al copyright, no copiar y pegar, no, copiar y pegar, no. Es decir, che, me interesó esto porque provocó este movimiento. ¿Cómo podría hacer algo yo, además de lo que hizo este profe? ¿Cómo podría aprovechar ese movimiento? ¿Sí? Entonces, eso también es innovar, ¿me entendés? Es trabajar con la innovación permanente, ¿sí? Totalmente. Y bueno, ya tal vez cambiando un poco de tema y centrándonos otra vez en lo que nos concierne. Vamos. Bueno, vos sos director de un colegio, pero tal vez en la escuela donde vos trabajas, ¿qué tanto apoyo has recibido de parte de la institución? Bueno, aquí en Argentina la característica es que los centros educativos, las escuelas, siempre trabajan de manera muy prescriptiva, ¿no? O sea, trabajan con lo que determina el Ministerio de la Nación o el Ministerio Provincial de la Educación, y siempre hay una prescripción sobre lo que tienes que hacer. De modo tal que siempre tienes que ajustarte a lo que dice el diseño curricular, la currícula del área. Y en ese sentido te diría que no todas las escuelas te ofrecen las mismas posibilidades, porque siempre también depende del directivo que tengas en la escuela, del directivo que tengas adelante en la escuela. Y en ese sentido te voy a decir algo de lo que me va a hacer cargo, por supuesto, como profe. El área está desvalorizada, la educación física está desvalorizada. Y tienes un directivo, bueno, yo te cuento que aquí en la zona donde vivo hay muchos profesionales de la educación física, hoy siendo directivo de colegio. A mí me llena de emoción eso, porque definitivamente hay que empezar a cambiar el paradigma de la educación física dentro de la escuela. Pero también con el COVID las cosas no son favorables. ¿Sabes por qué? Porque se habla en este momento en nuestro país de un currículum prioritario, que ha sido prioridad en el marco del COVID, que es importante como prioridad para un chico del ciclo 2020 al 2021. ¿Sabes qué? Estamos afuera. Estamos afuera. Estamos afuera del currículum prioritario. Y fuertemente está dentro del currículum la matemática y la lengua. Entonces, te diría que tu pregunta, que es muy buena, tiene mucho que ver con contextualizar la escuela en la que trabajás. ¿Me entendés? Y donde retomando un poco lo que te decía hace un rato, de cómo el profe de educación física, como persona preparada profesionalmente, puede entrar a hacer su propia gestión política dentro de la escuela. Es decir, empoderando el área, diciendo, acá estoy, yo soy importante en la vida de un alumno, no solamente por el movimiento,
soy importante dentro del conjunto de la pedagogía del alumno. Sí. Está claro. Bueno, pero nos estabas diciendo que eso también viene un poco también del gobierno, me imagino. Sí, Todo sí, este sí. tema de la malla curricular. Sí, claro, porque hoy acá en la Argentina tienes una propuesta que aquí en la Argentina funciona un organismo que va de la mano del Ministerio de Educación, que es el Consejo Federal de Educación. ¿Quién conforma el Consejo Federal de Educación? Lo conforma el Ministro de Educación de la Nación y los ministros de Educación de cada provincia en el país. Ellos forman el Consejo Federal. Entonces, en este tiempo del COVID, el Consejo Federal ha ido sacando decretos. Y en esos decretos fue determinando cómo los alumnos iban a finalizar el ciclo 2020 y cómo iban a iniciar el ciclo 2021. Entonces, en mi país ahora tienes la transformación de que todo alumno del territorio argentino está promovido al ciclo siguiente. Así hayas tenido o no hayas tenido vinculación con la escuela, estás promovido. Ahora, por área hay que ver cómo promocionás. Y hay una categorización de los alumnos. Hay 3 categorizaciones. Aquellos estudiantes que han tenido un avance, o sea, se llama TEA, con trayectorias educativas avanzadas. ¿Quién sería ese? Un alumno que ha aprobado este año como si lo aprobaran en la normalidad. Tenés otro de trayectoria intermedia y otro de trayectoria discontinua. Y entonces han evaluado y han hecho un proceso de continuidad que va a ser un bienio. 2021, ciclo 2020 va a articular con el ciclo 2021. Y como te decía, estamos muy lejos nosotros como estructura curricular presente en ese bienio. Fuertemente hay una vinculación de las matemáticas y de la lengua, por una determinación que determina, y también por ahí voy a decir algo que puede sonar mal, pero también en las estructuras te encontrás con gente que maneja esto y que no ha tenido la experiencia de trabajo en el campo de la escuela. Totalmente. Vos puedes tener todas las carreras de grado que quieras, pero no has transitado la experiencia. No, de hecho, hubo un profesor hace unos días que nos contaba, que él nos decía, ustedes como nueva generación de docentes de educación física tienen que empezar a participar más en las políticas tanto nacionales como institucionales. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, el profesor de educación física es el que en las reuniones de junta, en las reuniones de apoyo, en las reuniones en sí institucionales, es el que va a buscar el café, es el que va a buscar el pan, ¿cierto? Entonces hay que empezar a romper ese paradigma, hay que empezar a romper ese estereotipo de profesor de educación física que lo único que hace es estar en el gimnasio. Bien o mal su trabajo dentro del gimnasio, no hace nada fuera de él. Claro, eso que, mirá qué buenos aportes que me haces, porque aquí en Argentina tenemos espacios que le llaman de capacitación derecho, te dicen, tienes el derecho a capacitarte, ¿sí? Y te ponen 3 o 4 capacitaciones por año, de los cuales ese día no hay clases, los niños no tienen clases, y vos tenés que estar en la escuela capacitándote. Ahora, cuando lees el documento de la capacitación, ese día se habla de matemática, no se habla de educación física. Entonces tienes un docente de educación física sentado así, escuchando todo lo que se dice, y su campo de acción está relegado. Entonces, coincido con vos cuando dice, el profe que vaya a buscar los termos del café, que acompañe a los auxiliares a traer... Los del mate. Los del mate aquí en mi Argentina. Entonces, en mi Argentina todo el tiempo los profes andamos con el mate, claro que sí. Te digo una cosa, yo también ando con el mate para arriba y para abajo. ¡Qué bueno! Mi mamá es argentina. Claro, sí. Pero bueno, qué buen aporte ese que hiciste, porque ahora siempre va a ser un trabajo en vano, en tanto en cuanto no nos fortalezca alguien, ¿me entendés? En tanto en cuanto no nos fortalezca alguien, no aparezca una figura relevante que sea conductista de un ministerio de educación y que sea colega, que sea profe de educación física. No te olvides que también en nuestro continente y en nuestros países mucha determinación tiene que ver siempre con lo político. Totalmente. Y digo con lo político, con las decisiones, ¿no? Porque en la vida, nuestra vida también es política como ciudadanos, pero en las decisiones a veces no contamos. Sí. No contamos. Totalmente. Pero bueno, Juan, eso, realmente la práctica ha sido súper enriquecedora.
Espero que, como ha sido enriquecedora para mí, haya sido para la gente pues, que nos va a ver, que va a ver esta entrevista. Y pues darte muchas gracias de parte de la Universidad Nacional, de parte de la profesora Dilia, que es la encargada del simposio, de parte de nuestro grupo organizador y de parte del Ministerio de Educación Pública aquí de Costa Rica. Te damos las gracias, las sinceras gracias por sacar un poco de tu tiempo en tu atareada agenda, ¿verdad? Y pues para charlar un rato. No, para mí ha sido una oportunidad, bueno, en primer lugar agradecerle mucho a tu universidad, agradecerle a Dilia por este gesto, esta gentileza, pero yo digo que no me ha sacado un rato, para mí ha sido grato porque aquí estoy en mi juego, en lo que me gusta, y en cada posibilidad de encuentro que tengo también aprendo. Y eso es muy motivador, sentir que uno aprende y no pierde el tiempo. Para mí no ha sido una pérdida de tiempo. Así que a las órdenes, me gusta mucho compartir y aprendí en este tiempo que en Latinoamérica hay mucha gente que nos puede aportar mucho para seguir transformando. La meta de esto tiene que ser transformar. Así que bueno. Muchísimas gracias entonces, Juan. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Estamos hablando entonces. Nos estamos hablando. Bye, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.